¿Vale? Lo voy a corregir hoy, lo voy a hacer, voy a ir rápido, que como ya supongo que lo habéis hecho. 23 del 4. Ayer fui despacio, pero hoy vamos a ir ya rápido. Entonces, el límite cuando la x tiende a infinito de 5x más 1 entre 5x menos 3 elevado a 2x menos 4 es 1 elevado a infinito, que es una indeterminación. Es 1 porque este tiene grado 1, este tiene grado 1, y al ser infinito entre infinito, dividimos los coeficientes de mayor grado, 5 entre 5, 1. Y este, como es 2 por infinito, tiende a infinito. ¿Vale? Entonces, para resolverlo, vamos a intentar expresarlo en la forma que vimos. Primero voy a sumar 1 y voy a restar 1. Ese es el límite cuando la x tiende a infinito. De 1 más 5x más 1 entre 5x menos 3 menos 1 elevado a 2x menos 4. Luego, al sumar 1 y restar 1, realmente la base es la misma. Es igual al límite cuando la x tiende a infinito de 1 más. Vamos a operar, ¿vale? Como este tiene denominador 1, lo ponemos todo con 5x menos 3, con 5x menos 3, y al restar los numeradores me queda 5x más 1 entre menos 5x menos 3. O sea, tendríamos 5x más 1 menos 5x menos 3, todo ya con el mismo denominador, elevado a 2x menos 4. Igual al límite cuando la x tiende a infinito de 1 más, aquí siempre se nos va, el 5x con el 5x se nos va, y más 1 menos 3 me da menos 2, ¿no? No, más 4. A este también da 4, igual que... ¿Da 4? Sí. Es que lo he puesto, era más 1 Sí. y menos por menos, más 4. Partido de 5x menos 3 elevado a 2x menos 4. ¿Vale? Ahora tengo que conseguir aquí un 1, por lo tanto dividimos entre 4, simplificamos la fracción y nos queda 1 más 4 entre 4 partido de 5x menos 3 entre 4 elevado a 2x menos 4. Hacemos la división. 1 más 1 partido de 5x menos 3 partido entre 4 por 2x elevado a 2x menos 4. ¿Vale? Bueno. Y aquí ya teníamos casi la expresión. Es 1 más 1 partido de f de x, pero nos hace falta tener aquí el exponente f de x, ¿no? Entonces, para meter esta fracción, para meterla ahí como exponente, la poníamos en el mismo orden y multiplicada por el orden invertido, porque así es 1, ¿no? Entonces, añadíamos, eso es igual al límite cuando la x tiende a infinito de 1 más 1 partido de 5x menos 3 entre 4, elevado a 5x menos 3 entre 4 por 4 partido de 5x menos 3 por el exponente que teníamos. Entonces, de esta forma, eso realmente es 1, porque se va. Entonces, añado esa expresión y ahora si cogemos solo esto, ya tendríamos este límite que es f de x elevado a f de x. Ya ese límite sería e, ¿no? Aplicamos la propiedad de 1 más 1 partido de 5x menos 3 partido de 4 elevado a 5x menos 3 partido de 4 y todo a su vez elevado a 4 por 2, 8x, 4 por menos 4, menos 16 partido de 5x menos 3, ¿no? Este se queda dentro y 4 por 2x son 8x y 4 por menos 4, menos 16. Y ya aquí al calcular los límites, este es, ¿qué vale? E.
¿vale? E elevado y el límite, este que es infinito entre infinito, como tienen grado 1 y grado 1, 8x entre 5x, 8 quintos. Hay una fórmula que se puede aplicar y que es más rápida, pero bueno, que venimos a hacer lo mismo. Si os dais cuenta, espera que lo vives. A ver, espera un momento. El 10. No le va de infinito. Bueno. Ahí en el libro, y lo tenéis ahí en la teoría, ¿vale? Si el límite es de la forma e elevado a L, L es una forma, bueno, es que eso se hace tomando logaritmos y tal. Os voy a poner directamente la fórmula, ¿vale? Hay una fórmula para resolverlo inmediatamente. ¿Vale? Este límite, si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de f de x elevado a g de x y es de la forma 1 elevado a infinito, ¿vale? Ese límite se resuelve tomando e elevado al límite cuando x tiende a infinito de g de x por f de x menos 1. ¿Vale? ¿Lo habéis copiado? ¿Sí? ¿Lo tenéis copiado o no? Sí. Vale, mirad. Si esto es f de x y esto es g de x, cuando nosotros hemos hecho todas las transformaciones, aquí realmente este límite que nos quedaba, e, ¿verdad? Y esta expresión de aquí, ¿quién es? Esa expresión de aquí es este producto. ¿Esto quién era? G de x. Y el 4 partido de 5 menos x al cubo es esto de aquí, que era f de x menos 1. ¿Lo veis? Mira, si esto es f de x, ¿no? ¿Veis que eso es f de x? Si a f de x le resto 1, me da esto. Luego esto de aquí es f de x menos 1. ¿Vale? Y este es el g de x. Realmente, eso al hacer el proceso nos damos cuenta que hemos hecho
que hemos hecho justamente lo que dice esta fórmula. Entonces, se puede hacer directamente. O sea que ya este límite, con todo el proceso que llevábamos aquí y ayer en la explicación, ¿vale? Con todo ese proceso, directamente sería así. El límite cuando la x tiende a infinito de 5x más 1 entre 5x menos 3 elevado a 2x menos 4 es una indeterminación 1 elevado a infinito y se resuelve como e elevado al límite cuando la x tiende a infinito de g de x, que es 2x menos 4, por f de x, que era 5x más 1 entre 5x menos 3 menos 1. Lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? Ya esta resta, como la hemos calculado, aquí, aquí y aquí queda 4. Aunque no os penséis que tampoco te ahorras tanto. Es elevado al límite cuando la x tiende a infinito de 2x menos 4 por 4 partido de 5x menos 3. Y ya he elevado al límite cuando la x tiende a infinito de 8x menos 16 partido de 5x menos 3. Elevado a 8 quintos. ¿Es que el resultado es igual? Y ahora alguien dirá, pues, ¿y por qué no se ha explicado todo el proceso todo este rollo, si se puede hacer directamente? Porque la fórmula está muy bien. La fórmula está muy bien. Y bueno, lo podéis hacer con la fórmula, no hay ningún problema, ¿eh? Si tenéis algún límite de este tipo, lo podéis hacer con la fórmula. Pero la fórmula se entiende mejor si habéis sido capaces antes de entender el desarrollo y los pasos que vamos siguiendo en cada momento. Entonces, aquellos que lo habéis hecho, pues supongo que ahora cuando veis la fórmula la entendéis mucho mejor. Porque sabéis lo que habéis hecho en cada paso. ¿Vale? Bueno, pues ahora viene algo muy importante, que es la definición de continuidad. Hasta ahora, vosotros, no sé si en cuarto os explicaron la definición de continuidad formal. No. La matemática. ¿Qué es para vosotros una función continua? ¿Qué es una función? Esto es una función continua. Eso. Y esto no. ¿Qué era para vosotros una función continua? Problema. Sí, pero ¿cuál era la definición? ¿O cómo definiríais? ¿Cómo me diríais a mí? Esta función es continua porque Pues porque no se corta. No se corta ninguno de esos puntos. no era así. Vamos a ver, la definición de la ESO, de cuando estudiamos la ESO, ¿cuál era la definición? Una función es continua si... Se dibuja sin levantar el lápiz del papel. Eso es. Si se puede dibujar sin levantar el bolígrafo del papel, ¿no? Esta, a que se puede dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. Pero esta, hay que levantarlo. Lo he levantado para pasar de aquí a aquí. Lo he tenido que levantar, ¿no? Levanto y sigo, ¿no? Bueno, pues eso es una definición que no tenéis que volver a utilizar nunca más en vuestra vida, porque no es una definición formal de continuidad. Y vamos a la explicación. Vale, desde el punto de vista gráfico sí que me vale eso que acabáis de decir, ¿no? Que una función es continua, si la puedo dibujar sin levantar el bolígrafo. Pero desde el punto de vista matemático, y esto es súper importante, esto es muy importante, aquí le he puesto la red. Esto es muy importante, que lo sepáis bien. Se dice que una función f de x
es continua en un punto x igual a, si cumple. Son 3 condiciones las que tiene que cumplir. La primera condición. Existe f de a. La segunda condición. Existe el límite cuando la x tiende a de f de x. Y la tercera condición es que f de a sea igual al límite cuando la x tiende a de f de x. Esto no se parece nada a lo que me acabáis de decir de dibujarla sin levantar el boli, ¿no? ¿A que no? No se parece para nada. No. Y esta segunda parte, ¿cuándo existía el límite? Eso lo explicamos cuando existía un límite. Cuando existen los límites laterales ¿Y son? iguales. Y son iguales. Esto, aunque no venga aquí, recordad que para que exista el límite, tiene que existir el límite cuando la x tiende a por la izquierda y tiene que ser igual al límite por la derecha, que también tiene que existir. Entonces decimos que eso es igual al límite cuando la x tiende a de f de x. Entonces, es decir, que para que exista el límite, tienen que existir los dos límites laterales y valer lo mismo. ¿Vale? Tienen que existir los dos límites laterales y valer lo mismo. Os lo voy a explicar gráficamente primero y luego os lo voy a explicar analíticamente, porque creo que así lo vais a entender mejor. Con esto, yo sé decir el tipo de discontinuidades que tienen una función, ¿o no? ¿Vale? O bueno, viene en el otro tema. Perdón, viene en la otra página. Bueno, pues lo vamos a ver luego en la otra página. Vamos a verlo. Entonces lo dejamos para la otra página. Para mañana, no, para la próxima semana. Pues vamos a hacerlo directamente. Mirad, dice, estudia, bueno, antes de nada, continuidad, funciones que son continuas, ¿vale? Siempre se dice que un polinomio es una función continua en su dominio, en su dominio, que son los reales, ¿vale? Los polinomios siempre son funciones continuas, ¿vale? Las funciones logarítmicas, las exponenciales, una función polinómica es continua, las funciones logarítmicas y exponenciales también son continuas. ¿Vale? ¿Vale? Y luego hay más funciones que son continuas. Las que no son continuas, ¿vale? Donde vamos a estudiar las discontinuidades, funciones donde hay, bueno, funciones que no son continuas siempre, bueno, estos que pueden ser continuas, donde hay que estudiar la continuidad, pues va a ser normalmente en las funciones. Pero las logarítmicas, ¿no sería que...? Las logarítmicas son así, son continuas. Son continuas. Lo que pasa es que no existen el dominio en su dominio. O sea, son continuas en su dominio.
Aunque su dominio no es todo R. Vale, vale. Y la raíz cuadrada también es continua en su dominio. Porque, bueno, la exponencial, la raíz cuadrada es una exponencial S elevada a un medio. ¿Vale? En su dominio, no en R. Las funciones que vamos a estudiar la continuidad va a ser, normalmente, en las funciones que tengamos divisiones algebraicas, una división algebraica, ¿os acordáis? Que fueran P de X entre Q de X, donde Q de X sea 0. Ahí seguramente sea un punto de discontinuidad. Y también lo vamos a estudiar normalmente en las funciones definidas a trozos, en los puntos donde cambian los dominios de definición. Y vamos a ver un ejemplo. En un polinomio no vamos a estudiar la continuidad. No te van a dar un problema, te van a poner un polinomio y te van a decir, estudia si es continua. No, un polinomio es continua para todo. Punto. ¿Vale? ¿Lo tenéis copiado? Espera un minuto que lo tengáis copiado antes de empezar con el ejemplo. Venga, pues vamos con el primer ejemplo. ¿Tenéis ya? Aquí. Vale. Vale. Ejemplo, que es el que viene en el libro. Vamos a estudiar la continuidad de... Estudia la continuidad. ¿Puedes subir un poco, por favor? Sí, espera. De X... Bueno, vamos a poner f de x igual a x entre x cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Luis? Sí. Venga, pues vamos. Venga, pues estudiamos la continuidad. Entonces, esa función, vamos a estudiar la continuidad en el punto donde se anula, porque en todos los demás puntos yo siempre puedo calcular esa operación. ¿Vale? Aquí siempre puedo calcular esa operación. Entonces, vamos a estudiar, esto siempre se empieza igual, vamos a estudiar, porque en los demás puntos se sabe que es continua. Esta función en los demás puntos se sabe que es continua. Por lo que os he dicho, porque se puede calcular el valor de 2, ¿eh? 2 al cuadrado, siempre se puede calcular. El problema lo tenemos aquí, en el que anula. Vamos a calcular los puntos donde se anula el denominador. ¿Qué puntos serían? Los puntos donde x cuadrado menos 1 sea 0. Si solo sí, si solo sí, ¿qué?
X al cuadrado es igual a 1. Es igual a 1, y si solo si X es igual... ¿A cuánto? Menos la raíz cuadrada de 1. A más menos, que no se nos olvide el más menos, ¿eh? Entonces, o bien x1 es igual a menos 1, ¿eh? La primera solución es menos 1, o la segunda solución es más 1. Entonces, los dos puntos donde tengo que estudiar la continuidad son en el menos 1 y en el más 1. ¿Vale? Ya os digo yo que va a ser discontinua y que los límites van a tender a infinito. Porque, bueno, esto lo vamos a hacer luego porque son asíntotas verticales. Entonces lo vamos a ver en el tema siguiente. Vale, entonces vamos a estudiarlo por partes. Veamos si es continua en x igual a menos 1. ¿Vale? Primer paso, si lo quisiéramos hacer, ¿qué era lo primero que había que hacer? ¿Existe f de 1? De menos 1, perdón. ¿Existe o no existe? Me estoy basando ahora en estas tres condiciones. Es decir, para que sea continua, la función en x igual a, es decir, en x igual a menos 1, tiene que existir f de menos 1, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, y esto será igual. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver para la continuidad. Esto, ¿no? Venga. Primero, ¿existe f de menos 1? ¿Puedo calcular f de menos 1? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Menos 1 entre menos 1 al cuadrado menos 1. Menos 1 partido 0. Menos 1 partido 0. No existe. Es decir, no existe f de menos 1. ¿Por qué? Porque el menos 1 es el que te anula el denominador. Entonces no existe, no se puede calcular. Es menos 1 partido de menos 1 al cuadrado menos 1, que es menos 1 entre 0. No existe. No confundáis que menos 1 entre 0 y aquí pongáis que es infinito. Ni se os ocurra hacer eso, porque eso no es infinito. Lo que sí que es infinito es el límite. Es decir, que por el límite, cuando da un límite, 1 entre 0 es infinito, pero 1 entre 0 no existe. Eso era lo que veíamos también en el dominio. ¿Os acordáis cuando estudiamos el dominio de esta función? ¿Vale? En la que buscábamos los puntos donde se anulaba el denominador. Entonces, los puntos donde se anula el denominador es porque no se podía calcular. Por lo tanto, mira, esta ya, como no existe f de menos 1, ya no es continua. Ya no haría falta ni hacer ni el 2 ni el 3. ¿De acuerdo? Voy a hacer el 2. Porque aquí ya puedo decir que no es continua. Si no existe, ya no es continua, ¿para qué? No haría falta más. Voy a hacer el 2 para que veáis cómo se hace y ya nos vale para las asíntotas, para el estudio de las asíntotas. Mira, vamos a ver si existe el límite cuando la x tiende a menos 1 de f de x, ¿no? Para ver si existe el límite cuando la x tiende a menos 1, hemos puesto antes arriba que había que calcular los límites laterales, ¿no? Y ver que eran iguales. Entonces, vamos a ver el límite cuando la x tiende a menos 1 de f de x, que es el límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿eh? De x partido de x cuadrado menos 1. Y también vamos a hacer el límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, de f de x igual al límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, de x partido de x cuadrado menos 1. ¿Vale? ¿Cuánto da este límite? Este de aquí. ¿Cómo se calculaba? Sustituyendo la x por un menos 1, ¿no?
Entonces me daba menos 1 partido de menos 1 al cuadrado menos 1, que me da igual a menos 1 entre 0, ¿verdad? Pero este límite, ahora cuando estoy haciendo 1 entre 0, esto sí que es infinito, porque estoy haciendo un límite. ¿Ese infinito cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque Estamos aproximándonos a menos 1 por la izquierda. El 0 tiene signo negativo y el 1 también. Y ¿El menos qué? por menos. Porque Este el es 1, menos. sí. Este es menos. Claro, y el 0 también tiene un... En plan, es por la izquierda, es como un negativo. ¿El 0 que es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sí, ¿no? Se acerca por la izquierda. ¿Qué os dije yo para hacer estos límites? Cuando tú te aproximas a menos 1 por la izquierda, ¿qué os dije yo? Que cogierais y tomarais un valor. ¿Quién es menos 1 por la izquierda? Menos 1,1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si menos 1,1 lo elevas aquí al cuadrado? Queda más 1,21. Porque como es menos, menos al cuadrado, menos por menos da más. Y 1,21 menos 1 a 0 por la derecha, da 0,21. Luego ese límite vale menos infinito. ¿Y qué pasaría con el de abajo? Que lo mismo sería, ¿no? El de abajo sería menos 1 partido de menos 1 al cuadrado menos 1 igual a menos 1 entre 0, ¿no? Este también vale infinito. ¿Menos o más? Si cogemos aquí a menos 1 Más por la también. derecha, menos 1 por la derecha sería menos 0,9, por ejemplo, ¿no? Al cuadrado sería 0,81. Si a 0,81 le restas 1, te aproximas a 0 por la izquierda. Y menos por menos es más. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿valen lo mismo los límites? Mira, pues los límites, si uno es menos infinito y el otro es más infinito. Y cuando los límites son infinitos no valen igual. Entonces, no pueden ser igual. No sé. Aquí ya está claro que no es continua. Vais a hacer ahora vosotros lo mismo en el x igual a 1. ¿Vale? Veamos si es continua en x igual a 1. Primero, existe f de 1, pues ya sabemos que 1 partido de 1 al cuadrado menos 1 es 1 entre 0, que no existe. Ya en el momento que no existe, la función no es continua. ¿Vale? Y vais a hacer vosotros la segunda parte. Existe el límite cuando la x tiende a 1 de f de x. Entonces calculamos el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Y calculáis el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de f de x. entonces una función que tiene x en el denominador nunca es continua. No. No. Bueno, siempre no, porque te pueden engañar. Ahora te explico por qué. Es que depende, el límite sí existe, pero la función no. Es que es mucha... Bueno, ahora te lo digo. Estos límites también dan infinito, ¿no?
Lo que hace falta saber es el signo. Venga, ¿lo hacéis? ¿Nos da igual que antes? Así que ahora lo mismo que antes. ¿Ya lo tenéis? ¿Nos da lo mismo o no? Sí. ¿Sí? O sea, el primero menos infinito y el segundo más, ¿no? 1 partido de 1 al cuadrado menos 1 y 1 partido de 1 al cuadrado menos 1, ¿no? Esto da 1 entre 0, da 1 entre 0 igual a infinito. ¿Vale? Este el 1 es positivo, no hace falta que le pongamos el más porque antes era negativo. Y ahora vamos a coger cuando la x tiende a 1 por la izquierda. Como tiende a 1 por la izquierda, ¿quién cogemos? El 0,9, ¿no? ¿Vale? 0,9 al cuadrado sería 0,81. Y 0,81 menos 1 sería, tiende a 0 por la izquierda, luego es negativo. Y este, por ejemplo, el 1,1 daría 1,21 al sustituir y a 0 positivo más. Mirad, sin yo saber nada de esta función, simplemente con haber hecho estos dos límites, os puedo decir cómo es la función. Cómo sería su representación. Hemos visto que en el 1 y en el menos 1 no está definida. Y hemos calculado dos límites. Mirad, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Si yo dibujo los ejes de coordenadas, mira, si yo aquí cojo y dibujo los ejes de coordenadas, ¿vale? El X e Y. Claro, es que tengo esto fuera. Vale, el X e Y. Voy a coger dos rayitas cada unidad. ¿Vale? Esto sería 1, 2, 3 y esto menos 1, menos 2, menos 3. Mirad lo que acabo de hacer. Esto lo adelanto ya, pero en el momento que una función, ¿vale? Os lo adelanto ya, una función de este tipo en la que tenemos fracciones, los puntos donde se anula el denominador son asíntotas verticales. ¿Qué es una asíntota? Lo que estuvimos explicando. Asíntotas son líneas rectas que la función nunca llega a tocar. ¿Vale? ¿Quién son? El menos 1 y el más 1. Pues mirad, aquí en esta función, el menos 1, el x igual a menos 1, que es una recta vertical, y el x igual a más 1, que es una recta horizontal, vertical también, que pasa por el 1, son asíntotas verticales. Cuando yo calculo los límites, mirad aquí. Cuando yo tiendo a menos 1 por la izquierda, es decir, cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, la y ¿hacia quién se acerca? Hacia menos infinito, ¿no? ¿Lo veis o no? ¿Cuál sería la marca? Aquí. La función va hacia allá. Es decir, que cuando yo me acerco a menos 1 por la izquierda, la función va hacia menos infinito. ¿Lo veis? El segundo límite. Cuando yo me acerco a menos 1 por la derecha, la función ¿hacia dónde va? La y.
hacia más infinito. Es decir, cuando yo me acerco a 1 por la derecha, la función se va hacia más infinito. Yo aquí tendría otra marca de por dónde va la función. Ahora hago el otro. El límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda, cuando yo me aproximo a 1 por la izquierda, tiende a menos infinito. Es decir, cuando me aproximo a 1 por la izquierda, la gráfica se va hacia menos infinito. Es decir, la tendría aquí. Y cuando yo me aproximo a 1 por la derecha, la gráfica tiende a más infinito. ¿Vale? Y una pregunta. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito de esto? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de esto? Era infinito entre infinito, ¿verdad? Indeterminación, ¿no? ¿Y cuánto da esa indeterminación? Como el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2, ¿cuánto da? 0. 0. Cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador, el límite al infinito tiende a 0, porque el denominador crece mucho más rápido. Es decir, tanto cuando me voy a menos infinito como cuando me voy a más infinito, eso se va a 0. Y si cambio la x por un 0, si calculo f de 0, sería 0 entre 0 al cuadrado menos 1. Que es 0 menos 1, 0 entre menos 1 da 0. Pues mira, esa gráfica pasa por el 0, 0. Así, a ojo, sin haber hecho ni una tabla de valores, la gráfica esa tiene que ser así. Esto será 0 por arriba, porque tampoco estudiar signo será así. ¿Puedes explicar lo último que has hecho? ¿Lo del límite o lo del Lo f del de 0? punto ese. No, eso lo he hecho porque para saber qué pasaba por aquí. Entonces he cogido la x que es 0. Si la x es 0, entonces la y, que es f de 0, era 0 partido de 0 al cuadrado menos 1. Que es 0 entre menos 1, 0. 0 entre algo si queda 0, no es una indeterminación. Entonces pasa por el punto x y el 0, 0. Que es este de aquí. ¿Vale? Y fijaros la gráfica. Vamos a hacerla ahí. Esto es lo que nos permite, mirad, el objetivo que buscamos es que vosotros consigáis representar funciones sin hacer una tabla de valores. ¿Vosotros creéis que esta función la podríais haber representado con una tabla de valores? Pues si alguien hace una tabla de valores y coge el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, lo único que tendría es esta rama de aquí. No tendría ni idea de lo que hace por aquí. Entonces eso de la tabla de valores pues está bien para pues, por lo que os estoy comentando, pues, para la ESO, para una función de cuadrática, para una recta, pero para funciones de estas ya hay que utilizar pues herramientas de bachillerato, ¿vale? Entonces ponemos el x partido del x al cuadrado menos 1. Ahí tenéis la función que acabamos de hacer. ¿Qué os parece? He sido capaz de dibujar la función sin ni siquiera hacer... Bueno, he calculado un valor, el 0, 0. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vais a ser vosotros capaces o lo que deberíais de ser capaces de hacer en un futuro no muy lejano. Que es ya en el siguiente tema, cuando terminemos el siguiente tema. Esto es súper importante, tanto para este curso como para el que viene, ¿vale? Porque se hace el estudio completo de las funciones. Bueno, y ahora os voy a explicar el segundo ejemplo. A ver.
que es estudiar la continuidad de f de x, que se define a trozos. X menos 1, si 0 menor que x, menor o igual que 2. 2x más 1, si x es menor o igual que 0. Y 3 menos x, si x es mayor que 2. Esta función, 2x más 1, ¿cómo es? ¿Es un qué? Un polinomio. El x menos 1 es un polinomio. Y el 3 menos x es un polinomio. Entonces, esta y esta función son continuas en sus dominios por ser polinomios. Aquí siempre lo que se dice al principio es que las funciones 2x más 1, x menos 1 y 3 menos x son continuas en su dominio de definición por ser polinomios. ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos donde cambia el dominio de definición? Esta función definida a trozos, ¿dónde cambian los dominios de definición? En el 0 y en el 2. En el 0 y en el 2. Entonces, la función cambia los dominios de definición en el 0, bueno, en x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, vamos a estudiar la continuidad en esos dos puntos. Veamos si es continua en x igual a 0. ¿Qué hay que ver cómo hacemos para ver si es continua en x igual a 0? Primero, f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? ¿Dónde calculo f de 0? ¿En 2x más 1 o en x menos 1? En x menos 1, ¿no? ¿Aquí cómo es? Aquí cómo es x mayor que 0. Y aquí la x es menor o igual que 0. Entonces, ¿dónde está el igual? Aquí. Entonces, el igual a 0 está en esta expresión. Luego hay que calcularlo con esta función. No con la de abajo. Aunque veáis el 0 en las dos, aunque veáis el 0 arriba y en la del medio, se calcula con esta porque aquí es donde está el igual. Entonces es 2 por 0 más 1 igual a... Pues mira, sí, existe f de 0 y vale 1. Segundo, existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿vale? Vamos a hacer el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de f de x y vamos a hacer el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de f de x. Si yo me estoy aproximando a 0 por la izquierda, ¿estoy aquí o aquí? Los números menores o iguales que 0. Y estos son los números mayores que 0. ¿Dónde me estoy aproximando a 0 por la izquierda? En la primera. En la primera. Entonces, este es el límite. Es el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de la función 2x más 1. Que es 2 por 0 más 1, que da 1. Vale. Cuando ahora estoy haciendo el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha,
Estoy aquí porque es el 0,1, es decir, los x mayores que 0. Me estoy aproximando por aquí. Entonces, como estoy en este intervalo, la función que tengo que coger es esta. Es el límite, cuando la x tiende a 0 por la derecha, de x menos 1, que da 0 menos 1 igual a menos 1. ¿Existen los límites laterales? Pues sí y sí. ¿Son iguales? ¿Son iguales los límites? No. 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 Son distintos. Entonces ya no existe el límite cuando la x tiende a 0 de f de x. Y la función no es continua. ¿Vale? Igualmente, veamos si es continua en x igual a 2. Primero, ¿existe f de 2? ¿Dónde se calcula f de 2? ¿En la de arriba, en la del medio o en la de abajo? La del medio, ¿no? En la del medio porque tiene aquí el igual. X igual a 2, ¿no? Entonces f de 2 es 2 menos 1. Sustituyo el 2 aquí. 2 menos 1, ¿qué vale? 1. Segundo, ¿existe el límite cuando la x tiende a 2 de f de x? Vale. ¿Existe el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda de f de x? ¿Y existe el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de f de x? El límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha. Si yo me estoy aproximando a 2 por la izquierda, estoy en esta parte. Los números menores que 2. Estoy aproximando aquí. Luego la función que corresponde es esta, ¿no? Entonces sería de la función x menos 1. Y el límite, cambiamos la x por un 2. 2 menos 1 vale 1, ¿no? En cambio, si estoy haciendo el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha, estoy aquí en esta expresión, los números mayores que 2. Entonces la función es 3 menos x. Que es 3 menos 2 y da 1. Aquí son iguales, por lo tanto, existe el límite, este límite existe y vale 1. Lo podemos poner aquí. El límite cuando la x tiende a 2 de f de x es 1. Y el tercero, ¿se cumple que f de 2 es igual al límite cuando la x tiende a 2 de f de x? Pues sí, porque f de 2, ¿cuánto valía f de 2? 1. ¿Y el límite? 1. ¿Valían los dos? 1. Luego aquí podemos decir que la función es continua en x igual a 2. ¿Y en qué casos la tercera condición no se cumple? ¿Qué? ¿En qué casos no se cumple la tercera condición? Muy fácil. Mira, si hubiera cogido y lo pongo ahí, ya no existiría. Pues aquí no existiría. Si, aquí, por ejemplo, si pongo eso, si quito ahí el menor igual, he quitado, existirían los límites, esto existiría, pero no existiría esto. Entonces ya no se cumple la condición 3. O puede darse una función, bueno, eso lo vamos a ver, que son las discontinuas evitables. Eso el próximo día lo veremos. ¿Vale? O sea que repasaros todo esto, lo mismo. No os mando nada, sino que os lo repaséis, que lo estudiéis, repasar límites, ir haciendo vosotros por vuestra cuenta. Aunque yo no sé si luego, pues eso,